Mitos y leyendas. La biblioteca de Iván el Terrible. Fue uno de los gobernantes más temidos de la historia. Iván el Terrible, el primer zar de todas las Rusias. Fue un torturador, asesino y violador. Sin duda un psicópata. Pero según la leyenda, el despiadado tirano tenía un secreto. Una biblioteca con libros de valor incalculable, escondida en un laberinto bajo el Kremlin. La biblioteca de Iván el Terrible es uno de los mayores mitos subterráneos. La mítica biblioteca contenía las mayores obras perdidas de la literatura antigua. En el siglo XX, un hombre se propuso demostrar su existencia. Si fuera descubierta, transformaría nuestro conocimiento sobre el pasado. Fue un viaje por los terrores más oscuros de la Unión Soviética. Stelesky era un hombre que rozaba la obsesión. Tuvo que ser valiente, por supuesto. Su aterrador enemigo, las fuerzas de la policía secreta de Stalin. Stelesky estaba loco. Nadie iba tras los secretos de la Unión Soviética. Era una mortal búsqueda de pistas, pero la recompensa era el conocimiento. Estamos hablando de un hombre que estaba realmente preparado para arriesgar su vida. Esta es la historia de la búsqueda de la biblioteca de Iván el Terrible. La leyenda de la biblioteca de Iván el Terrible comenzó lejos de Rusia, en la Constantinopla del siglo XV. La capital del Imperio Bizantino era el deslumbrante centro de la cultura europea. Era el motor que impulsaba la Europa cristiana. Era un mundo en el que primaba la erudición y el aprendizaje. Uno de los mayores tesoros de la ciudad era su magnífica biblioteca, que contenía inestimables obras maestras de la literatura griega y romana. Según la leyenda, los libros estaban encuadernados con oro. En aquellos días, los libros eran extremadamente valiosos. Los libros solían tener joyas incrustadas o estar finamente decorados. Eran objetos de enorme belleza, así como de erudición. Pero en 1453, el imperio cayó ante los invasores musulmanes. Fue un momento devastador. Las iglesias eran convertidas en mezquitas, los libros desaparecían, las joyas eran saqueadas, hombres y mujeres fueron hechos esclavos. Es una historia muy difícil y dolorosa. Para escapar de la agonizante ciudad, la sobrina del emperador, Sofía, fue entregada en matrimonio a un príncipe ruso. Según la leyenda, 800 valiosos libros viajaron con ella hasta Moscú. Si los libros que Sofía llevó consigo fueran descubiertos ahora, probablemente triplicarían el volumen de literatura griega y romana que tenemos disponible. Pero fue el nieto de Sofía el que creó la leyenda de la biblioteca. En 1547, Iván el Terrible se convirtió en el zar de Rusia. Era un tirano y un sádico que se deleitaba con extrañas formas de tortura. Solo reía mientras presenciaba torturas. Por ejemplo, hacía que despellejaran a personas vivas. Las metían en agua hirviendo y luego en agua helada para poder arrancarles la piel entera. Pero a pesar de su crueldad, Iván era un hombre culto y sofisticado. Era una persona hambrienta de conocimiento, un hombre adelantado a su tiempo, políglota y un erudito. Poeta, músico, teólogo, filósofo, y fundó la primera imprenta de Rusia. Según la leyenda, el doctor Iván tomó medidas extremas para salvaguardar su valiosa biblioteca. La escondió bajo el Kremlin. En un laberinto de túneles creados al secar los ríos subterráneos de Moscú.
La ubicación secreta de la biblioteca solo la conocían unas cuantas personas de confianza. Pero el reinado de Iván desembocó en paranoia. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. Según la leyenda, Iván mató a cualquiera que conociera la localización secreta de la biblioteca. Incluso asesinó a su hijo. Finalmente, el propio Iván murió durante una partida de ajedrez y se llevó su mayor secreto a la tumba. Y según parece, ahí se acababa la historia. Todos los que conocían la biblioteca y los sitios donde podría estar escondida estaban muertos. En el siglo XX no había pruebas de que la biblioteca hubiera existido. La mayoría de los académicos rusos creían que era una leyenda y nada más. Pero en 1912, un ambicioso arqueólogo se propuso demostrar su error. No creía que fuera un antiguo misterio. Estaba convencido hasta la médula de que la biblioteca existía y de que él la encontraría. Ignatius Stelesky creció en Ucrania, pero aprendió su oficio en la ciudad vieja de Jerusalén. Mientras exploraba ese laberinto de cuevas y túneles subterráneos, oyó por vez primera la leyenda de la biblioteca de Iván. Eso le llevó a Moscú, donde sus habilidades subterráneas pasarían la prueba definitiva. Stelesky resolvía misterios excavando. Stelesky solía ir golpeando las paredes, intentando oír algún cambio en el sonido, en la resonancia de la roca que indicara la existencia de alguna cavidad o de un espacio hasta el que pudiera llegar. Stelesky pensó que a los académicos rusos les asustaba la idea de ensuciarse las manos. Encontrar la biblioteca de Iván el Terrible era un trabajo para un experimentado experto excavador. Sería como un capote para un toro. Cuando le dijeron que no existía, debió ser extremadamente emocionante para un ambicioso y joven erudito. Se obsesionó durante toda su vida adulta con encontrar la biblioteca. Stelesky planeó excavar bajo los muros del Kremlin. Pero lo primero era averiguar cuál sería la ubicación más probable en la que Iván hubiera escondido su biblioteca. La investigación que realizó antes de buscar bajo tierra fue un desafío intelectual, un rompecabezas cuyas piezas tenía que colocar. La última pieza era excavar. El punto de partida de Stelesky era un mapa del Kremlin que representaba el edificio en el siglo XVI, una extensa ciudadela de torres, catedrales y edificios militares. El Kremlin es una ciudad en miniatura. Como muchas otras ciudades fortificadas de Occidente, básicamente contenía toda la población de la ciudad dentro de una misma estructura. Encontrar la biblioteca era una ardua tarea. El Kremlin ocupaba un área de unos 280.000 metros cuadrados. Pero al unir fragmentos de información, Stelesky creó otro mapa, mucho más especializado. Era un esbozo de la enorme y antigua red de túneles subterráneos. Iván la había usado para esconder su biblioteca e incluso ocultarse él mismo en épocas peligrosas. Habían construido muchísimos túneles por razones de seguridad, ya que aquella no era una época tranquila en la historia de Rusia y había levantamientos de manera frecuente durante los que podían hacer picadillo a cualquiera. Stelesky se dio cuenta de que los túneles parecían converger bajo uno de los edificios más famosos del Kremlin. Decidió que ese edificio, la Torre del Arsenal, sería su principal objetivo en la búsqueda de la biblioteca de Iván. La Torre del Arsenal quizá fuese el lugar más prominente
y probablemente el sitio bajo el cual podría estar enterrado el tesoro. Strzelecki estudió en detalle la historia de la torre y pronto tuvo claro que iba por buen camino. Strzelecki descubrió que no era el primero en excavar bajo la torre del arsenal del Kremlin. En el siglo XVII, un noble ruso, el príncipe Mikhail Shcherbatov, había abierto el camino que seguiría Strzelecki. Bajo la torre del arsenal, descubrió una puerta que daba a un laberinto secreto. Al explorar un poco más, encontró unos túneles forrados de una característica piedra blanca. Shcherbatov nunca llegó a encontrar la biblioteca de Iván, pero su historia proporcionó a Strzelecki pistas cruciales. Strzelecki sabía que debía encontrar la puerta de Shcherbatov. Si pudiera atravesarla, un laberinto de piedra blanca señalaría la ruta hacia la biblioteca. Pensó que cada vez que viera piedra blanca, sabría que iba por buen camino. Estaba listo para registrar el Kremlin, pero eso supondría jugarse la vida. En 1912 la revolución estaba en el aire. Con su cruel opresión, el zar Nicolás II se había ganado el apodo del sangriento Nicolás. Su temible policía secreta mantenía el Kremlin bajo un estricto control. A lo largo del reinado de Nicolás II, hubo un peligro real de que se produjera una revolución. Su propio abuelo había explotado en dos debido a una bomba. Así que tenía una policía secreta y, por tanto, alguien excavando en la oscuridad de los túneles bajo el Kremlin sería visto como una subversión en potencia. Strzelecki ideó un subterfugio y se ofreció a realizar una investigación arqueológica del sótano de la torre del arsenal. Su equipo estaría bajo constante vigilancia y los niveles más profundos del edificio quedaban fuera de su alcance. Pero Strzelecki esperó a que los guardias y trabajadores pararan a comer para desaparecer. Era perfectamente consciente de que al hacer eso se jugaba la vida. Pero para alguien tan obsesionado como él, podía ser un atractivo más. Una escalera de hierro bajaba a las profundidades de la torre. Para su sorpresa, la puerta de Shcherbatov se encontraba al final. Los viejos barrotes estaban oxidados. La búsqueda de la biblioteca comenzaba. Para Strzelecki era un desafío, así podría poner a prueba su habilidad. Strzelecki tenía que darse prisa antes de que notaran su ausencia. Mientras exploraba el túnel, algo en el suelo le llamó la atención. Después de apartar capas de gravilla y tierra, realizó un prometedor descubrimiento. Había una cavidad que revelaba un laberinto secreto inferior. Pero no tenía tiempo de averiguar cómo bajar. Todavía le quedaba algo de sentido común. Hacer eso habría significado su arresto inmediato. Strzelecki volvió justo a tiempo. Para investigar los túneles de forma segura, necesitaría un permiso oficial. Después de todo, el Kremlin es una fortaleza, y siempre lo ha sido. Necesitaba la bendición de la élite gobernante si quería descubrir qué se escondía bajo ella. Pero los académicos rusos se interponían en el camino de Strzelecki. La figura más eminente era el profesor Sergei Belokurov. Belokurov era una especie de científico ruso que, digamos, siempre había tenido mucho cuidado de no sobresalir sobre los demás. Porque en Rusia, si destacas por encima de los demás, recibes ataques.
Belokurov había escrito un informe oficial tachando la biblioteca de mito. Así que Steletsky no podría excavar en el Kremlin a no ser que encontrara pruebas físicas de la existencia de la biblioteca. Belokurov era una auténtica autoridad en el tema, así que en lo que respectaba a los científicos rusos, el tema estaba zanjado. La biblioteca no existía y punto. Steletsky juró demostrar que se equivocaban. La fe es importante. Y en parte, la cruzada de Steletsky estaba motivada por una profunda creencia de que estos libros existieron y podían ser encontrados. Steletsky planeaba investigar una historia clave del informe de Belokurov. En el siglo XVI, un erudito estonio llamado Johan Veterman supuestamente había visto la biblioteca. Iván el Terrible le había invitado a traducir sus obras maestras de los originales en griego y latín. Pero al haber descubierto el secreto de la biblioteca, Veterman temía por su vida. Era un hombre listo y estaba aterrado. La reputación de Iván el Terrible hacía honor a su nombre y era famoso por cometer actos de extraordinaria crueldad. Veterman pretendía cumplir con su labor y luego escapar de Moscú, no sin haber hecho antes una lista de todos los libros que pudiera recordar. La lista de Veterman supuestamente reapareció en Estonia durante el siglo XIX, pero había vuelto a desaparecer. Belokurov pensaba que la historia era ficticia. Steletsky quería demostrar que era cierta. No se creía las conclusiones de Belokurov. Steletsky viajó 800 kilómetros desde Moscú al último paradero conocido de la lista de Veterman. La Biblioteca Municipal de Pamu, una de las ciudades más antiguas de Estonia. Pero tras años de abandono, su archivo estaba muy desorganizado. Era un desastre. Todo estaba tirado por el suelo y requirió un gran esfuerzo para encontrar lo que estaba buscando. ¿Os podéis imaginar la biblioteca? Sería un auténtico caos de rollos de pergaminos, libros, hojas de papel. No sería nada fácil encontrar allí cualquier cosa. Steletsky se ahogaba en un mar de libros polvorientos y resmas de papeles. Ni siquiera sabía qué aspecto tendría la lista de Veterman. Pero como Steletsky estaba convencido de que encontraría el catálogo, siguió buscando. El hallazgo se produjo por fin cuando un deteriorado fragmento de papel le llamó la atención. Era una serie de nombres ilustres. Y la lista finalizaba con la forma rusa de la letra B. La letra B no podía significar otra cosa que la B rusa de Veterman. ¡Eureka! La había encontrado. Steletsky estaba atónito. La lista de Veterman era una lista de los nombres de los autores más importantes de la antigüedad. La lista de Veterman es una de esas listas totalmente increíbles. Todos los tesoros que no tenemos de la literatura en latín y griego estaban en ella. La lista contenía 100 volúmenes desconocidos de las historias de Livio sobre el Imperio Romano y también obras perdidas del antiguo teatro griego. La idea de que pudiéramos encontrar obras de Aristófanes que fueran desconocidas o se conocieran pero se hubieran perdido era algo increíble. Por último, en la lista de Veterman aparecían las páginas perdidas de las 12 biografías de César, del historiador Suetonio. Parecía una lista de lo que un historiador querría encontrar si pudiera elegir los libros que quisiera de toda la historia. Si lograba encontrar la biblioteca de Iván el Terrible, literalmente cambiaría la historia de la humanidad.
Transformaría nuestro conocimiento sobre el pasado. Creo que yo alucinaría si tuviera esperanza de encontrar unas páginas de cualquiera de esos textos. La idea de encontrarlos todos juntos es inconcebible. Pero entonces cometió un funesto error. Abandonó la lista de Betterman y se llevó su propia copia de vuelta a Moscú, convencido de que nadie podría interponerse en su camino. Pero para su desgracia seguía sin encontrar ningún historiador que le tomara en serio. Nadie quería arriesgar su reputación por un pedazo de papel. Y Stelesky ni siquiera tenía la lista original en su poder. Stelesky había tenido la oportunidad de su vida y la había desaprovechado. Le fue negado el acceso al Kremlin. Y no tendría una segunda oportunidad. En 1914, Rusia se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial. Arrastrado por la marea de la historia, Stelesky fue expulsado de Moscú y enviado al frente. La guerra fue un desastre para Rusia y para el zar. El zar no estaba preparado para el conflicto. Ejércitos enteros de rusos fueron aniquilados. Y en Rusia explotó una violenta revolución. Para el pueblo llano, su única prioridad era la supervivencia. Cuando la revolución bolchevique se extendió por Rusia, básicamente dejó el país destruido. Millones de personas estaban muriéndose de hambre o emigrando. Importantes edificios históricos fueron demolidos hasta los cimientos. En medio del caos, la búsqueda de Stelesky de la biblioteca de Iván el Terrible era totalmente irrelevante. Ante el desarrollo de un cataclismo como ese, una mísera biblioteca no interesaba mucho a nadie, y Stelesky debió temerse que ese sería el fin. ¿A quién le iba a importar una biblioteca aunque fuera la del zar? ¿O a quién le iban a importar los libros? Solo servían para echarlos a la estufa y calentarse. Los victoriosos bolcheviques asesinaron al zar y se hicieron con el poder en Moscú. Los ciudadanos de a pie vivían tiempos peligrosos. Los bolcheviques veían actitudes antirrevolucionarias por todas partes. Durante 7 años, Stelesky intentó pasar desapercibido. Su obsesión con el Kremlin solo podría traer sospechas sobre su persona. Seguía siendo un arqueólogo, pero tuvo que convertirse en un arqueólogo prudente. Quien se relacionara con los bolcheviques conocía bien las reglas del juego. Los perdedores eran fusilados. Solo lograría sobrevivir si se adaptaba a la nueva Unión Soviética. Stelesky se dio cuenta de que para poder seguir con su proyecto tendría que ser, en términos modernos, políticamente correcto. En 1924, Stelesky estaba listo para reanudar su búsqueda y empezó a hacer campaña en los periódicos comunistas. Afirmó que exploraciones subterráneas sacarían a la luz los tesoros de Rusia y se los devolverían al pueblo. Quería sonar como un buen marxista, quitándoles tesoros a los ricos para devolverlos a los pobres. Stelesky proclamó que había llegado el momento de poner patas arriba al subsuelo de Moscú. Y no pudo ser más oportuno. Los propios comunistas ya estaban realizando excavaciones. El nuevo metro de Moscú haría que Rusia fuera la envidia de todo el mundo. Era la expresión definitiva del poder soviético, a las órdenes de su siniestro nuevo líder, Joseph Stalin.
Había un nuevo zar en el Kremlin que se llamaba Joseph Stalin y quería inmortalizar su poder construyendo las mayores obras de ingeniería conocidas por el hombre, como la red subterránea conocida como el Metro de Moscú. Stelesky participó como arqueólogo oficial en las excavaciones del metro. Su tarea era evaluar cualquier hallazgo inesperado realizado por los trabajadores. Los túneles estaban llenos de desechos de la antigua historia moscovita. Fragmentos de cerámica habían logrado llegar desde las cocinas de la ciudad. Pero en secreto, Stelesky buscaba algo más importante: la biblioteca de Iván el Terrible. Cuando tenía la oportunidad, buscaba paredes huecas que ocultaran la biblioteca. Pero con agentes de Stalin por todas partes, se trataba de un juego muy peligroso. Fue muy valiente por su parte. Se jugó la vida. Estaba en el corazón del sistema. Un hervidero de policía secreta. Stalin usaba el terror para gobernar la Unión Soviética. A finales de los años 20, tenía en sus manos las riendas del poder. Su imagen y sus estatuas dominaban las calles. Toda oposición era perseguida sin piedad por su inmensa policía secreta. Cualquiera que trabajara bajo el Kremlin sería considerado sospechoso. Y mientras Stelesky se iba acercando a la torre del arsenal, sus hallazgos se iban volviendo más siniestros. Los trabajadores se aterrorizaron al encontrar esqueletos bajo sus palas, víctimas sin identificar de viejos crímenes. Para Stelesky era un recordatorio diario del violento pasado de Moscú. En 1933, Stalin había logrado hacerse con el control total del Partido Comunista. El Estado de Derecho fue reemplazado por la palabra de un solo hombre. Stalin controlaba la vida y la muerte de todos los ciudadanos de la Unión Soviética. En este aterrador clima, por fin llegó la oportunidad para que Stelesky encontrara la biblioteca. Se había producido un grave accidente bajo tierra, cerca de la torre del arsenal. Stelesky se dirigió hacia allí. Las excavaciones del metro habían causado un derrumbamiento masivo que llegaba hasta el nivel de la calle. Pero para Stelesky era un milagro. Porque al colapsar las paredes del túnel, había quedado expuesto un pasadizo secreto. Estaba convencido de que había dado con el laberinto secreto de Iván. Cuando por fin llegó, estaba desesperado por investigar, pero los trabajadores no le permitieron acercarse. El colapso había paralizado Moscú. Los secuaces de Stalin en el Kremlin no podían mover sus coches. Eso era un grave problema, letal en potencia para los ingenieros, porque lo que tenían que hacer por encima de todo era mantener el tráfico fluido para los jefes del partido en el Kremlin. Los aterrorizados ingenieros se apresuraban para reparar el daño. No les importaban mucho los pasadizos secretos, les importaba más seguir con vida. No había nada que Stelesky pudiera hacer. Los hombres de Stalin tenían el control. Stelesky quedó totalmente devastado. Era la oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo y parecía que la había perdido. Su sueño estaba hecho trizas. El hallazgo había quedado sellado para siempre. Entonces Stelesky tomó una arriesgada decisión por la que se jugaría la vida. De algún modo tenía que conseguir que el régimen stalinista respaldara la búsqueda de la biblioteca. Se dio cuenta de que el propio Iván el Terrible podría mostrarle el camino. Entonces planeó aprovecharse de una curiosa historia sobre el zar.
Durante su reinado en el siglo XVI, Iván visitó frecuentemente los bosques al oeste del Kremlin, acompañado por leales miembros de su guardia personal. Pero volvían solos del bosque, con una increíble historia que contar. Iván quería cultivar una imagen increíble, casi sobrenatural. Según la historia, Iván simplemente se desvanecía como por arte de magia, para luego aparecer en los palacios del Kremlin como si nada hubiera ocurrido. Quería que la gente creyera que tenía poderes casi demoníacos, que podía desvanecerse para luego volver a aparecer de la nada. Stelesky no se dejó engañar. Iván usaba un túnel secreto para desaparecer. Stelesky publicó la historia en un periódico moscovita. El túnel de Iván era una clara brecha en la seguridad de Stalin, y Stelesky aseguró ser el único que podría encontrarlo. Una voz le dijo: «Camarada Stelesky, sus excavaciones en los túneles están empezando a molestarnos». La amenazadora voz pertenecía a uno de los jefes de seguridad más despiadados de Stalin. Rudolf Peterson era el comandante del propio Kremlin, un hombre brutal, con poder sobre la vida y la muerte. Era responsable de la buena salud de los líderes soviéticos. Ese trabajo era aterrador, y él mismo era un hombre que daba miedo. Había cometido varios asesinatos. Peterson quería saber todos los secretos del pasado del Kremlin. Aterrorizado, Stelesky le contó la historia de la biblioteca de Iván el Terrible y los túneles que salían de la torre del arsenal. Pero entonces Peterson le dio la sorpresa de su vida. Temía que le arrestaran. Pero, como suele suceder en la historia de Rusia, se produjo un giro inesperado. En lugar de eso, recibió carta blanca para excavar bajo el Kremlin e incluso le permitieron acceder a la torre del arsenal. Peterson quería ayudar para encontrar los túneles y cerrar la brecha en la seguridad del Kremlin. Stelesky apenas se creía la suerte que había tenido. Más de 20 años después de su primera visita, Stelesky regresó al sótano de la torre del arsenal. Pero esta vez no tuvo que esconderse. Contaba con la bendición de Peterson y un equipo de ingenieros. Su misión: trazar un mapa con los túneles secretos y encontrar la biblioteca de Iván el Terrible. Todo seguía tal y como Stelesky lo había dejado en 1912, solo que podía buscar sin problemas. Al redescubrir la cavidad del suelo, Stelesky solo pretendía encontrar la manera de acceder a los niveles inferiores y al laberinto secreto de piedra blanca de Iván. Tenía que haber otra cámara por debajo, hecha con la misma piedra blanca. El experimentado explorador subterráneo se encontraba en su elemento. Este era el avance con el que Stelesky siempre había soñado. Por fin, estaba a punto de internarse en el corazón del laberinto de Iván el Terrible. Debería estar eufórico. Tal y como esperaba, las paredes de los túneles estaban cubiertas de piedra blanca. La biblioteca de Iván el Terrible estaría escondida tras alguna de esas paredes. Stelesky escribió un informe para el comandante del Kremlin. Los túneles con los que llevaba soñando 25 años han sido encontrados. He acabado con más de 4 siglos y medio de misterio. Stelesky le contó a Peterson que tardaría meses en explorar cada centímetro de los túneles. Había un peligro obvio de derrumbamiento. Cualquier cosa podía pasar en un túnel tan antiguo. El suelo podía colapsar bajo sus pies, el techo o las paredes derrumbarse. Corrían un gran riesgo.
Con el paso de las semanas, el equipo sufrió accidentes aterradores. El equipo de excavaciones pronto se cansó de la imparable búsqueda de Stelesky. A los operarios no les importaba la biblioteca secreta de Iván el Terrible. ¿Por qué deberían ser enterrados vivos a las órdenes de un loco? Stelesky llegó al límite de sus fuerzas, pero tenía que continuar. En sus informes al comandante Peterson le prometía que estaba a punto de obtener resultados. Tenía pruebas de que se estaba acercando a los mayores secretos de Iván el Terrible. En los recovecos más profundos del laberinto había encontrado viejas armas, probablemente de finales del siglo XVI, un periodo en el que Iván, al igual que Stalin, había asesinado a sus enemigos en las mazmorras del Kremlin. Stelesky depositó sus esperanzas en una última excavación en las paredes. La culminación de la búsqueda de su vida. Pero el resultado fue catastrófico. Apenas habían empezado a excavar cuando los operarios llegaron a un pozo que estaba directamente conectado con un río subterráneo cercano. Debió ser un momento totalmente aterrador, con toda esa agua saliendo a chorros por el espacio en el que estaban trabajando. Desesperado, Stelesky solo pensaba en encontrar la biblioteca y de algún modo salvar los libros. En el momento en que estaba más cerca de encontrar la biblioteca, con la que llevaba tantos años soñando, podría haberla destruido él mismo. Era una situación desesperada. El equipo de Stelesky no podía hacer nada, excepto correr por su vida. Era un río, una fuente inagotable de agua, y había llegado el momento de salir de ahí. Justo cuando tenía el sueño de su vida a su alcance, Stelesky se vio forzado a abandonar el Kremlin. El comandante canceló las excavaciones. Literalmente había socavado el Kremlin, causando daños a la subestructura. Y Stalin y los jefes del partido estaban justo sobre su cabeza. Stelesky estaba muy cerca de derrumbarse física y mentalmente. Parecía que el objetivo de su vida se le había escapado. Durante meses, mientras operarios trabajaban para reparar los daños, Stelesky se vio obligado a esperar en su casa. Vivía con miedo, no solo por su persona, sino por la biblioteca de Iván el Terrible. A Stelesky le aterrorizaba que la biblioteca pudiera inundarse o que los trabajadores pudieran sellar alguno de los pasadizos cruciales. Lo único que podía salvarle era una llamada del Kremlin y que Peterson le dijera que podía continuar con las excavaciones. Y entonces recibió la llamada. Pero al otro lado de la línea no estaba Peterson. Había un nuevo comandante en el Kremlin. En la Rusia de Stalin, en 1935, eso solo podía significar una cosa, que Peterson estaba muerto. Durante la Gran Purga, Stalin veía a cualquier oficial de alto rango como un posible rival. Peterson tenía demasiado poder como para permitirle seguir con vida. Para ese crimen no había indulto. Una bala en la nuca era el único castigo posible. En el caos de la Gran Purga, el propio Stelesky desapareció de la historia. En el peor de los casos, también habría sido ejecutado o simplemente habría desaparecido en alguno de los campos de prisioneros de Stalin, como tantos otros. Desapareció mucha gente. Simplemente salían a comprar el pan y jamás volvían a ser vistos. Si Stelesky desapareció, habría pasado totalmente inadvertido. A finales de los años 50, tras la muerte de Stalin, por fin se resolvió el misterio del paradero de Stelesky. Un joven periodista de Moscú descubrió los diarios de Stelesky.
En ellos relataba la lucha de toda una vida a través de la turbulenta historia rusa y sus primeros años formándose como arqueólogo en Jerusalén y su ciudad vieja, en la que Stelesky oyó por primera vez hablar de los textos sagrados de la biblioteca de Iván el Terrible. Por vez primera los diarios revelaron que Stelesky tenía familia. El periodista les localizó en su última dirección conocida, en una vieja calle de Moscú. Estaba justo al lado del Kremlin con vistas a la torre del arsenal. La viuda de Stelesky le relató el capítulo final de su trágica historia. Frustrado en su búsqueda, Stelesky había llenado su hogar con extraños objetos encontrados bajo tierra. Destrozado, se había refugiado en los secretos del Kremlin. Una obsesión así, que probablemente rozaría la locura, es habitual en los científicos rusos. Al final, la mente de Stelesky parecía haberle fallado y estaba perdiendo la capacidad de comunicarse. Poco antes de su muerte, su mujer recordaba que había empezado a murmurar incoherencias. Pero esta historia le dio al periodista una gran idea. Recordando el trabajo de Stelesky en Jerusalén, intentó decir unas palabras en árabe a la perpleja esposa de Stelesky. Y de pronto, ella recordó una palabra que él repetía: Maktaba, Maktaba. Stelesky no balbuceaba. Sabía exactamente lo que intentaba decir. Maktaba es biblioteca en árabe. Stelesky siguió creyendo en la biblioteca hasta su último aliento. En su mente seguía buscándola, y en el Moscú moderno su leyenda sigue viva. Moscú tiene una comunidad muy activa de exploradores subterráneos, llamados los excavadores de Moscú, y por supuesto siguen buscando la legendaria biblioteca de Iván el Terrible. Los excavadores siguen jugando al escondite como Stelesky con los dirigentes del Kremlin y siguen a la caza de la biblioteca perdida de Iván el Terrible. Solo porque nunca encontrara la biblioteca de Iván el Terrible no significa que no exista. La biblioteca de obras maestras perdidas podría seguir esperando para reescribir las páginas de la historia. Yo creo que la biblioteca de Iván el Terrible existió, que todavía existe y que todavía pueden encontrarla. En mi mente no cabe duda alguna de su existencia. Puede que algún día Ignatius Stelesky reciba su reconocimiento definitivo.